parte de la benemérita institución que este día tomó el tema de la Agenda 2030. Desde la perspectiva de los pueblos originarios, sí queremos ser muy concretos, ya que no tenemos mucho tiempo y no estábamos en el programa. Le agradezco mucho la oportunidad de expresarlo. A todos los compañeros del presidio, muchas gracias por su atenta participación en este conocimiento estadístico puntual. A quienes han venido, creo que era importante que pudieran habernos escuchado. Hemos trabajado durante muchos años en la perspectiva del desarrollo. Ahí nos conocimos, maestro Germán, ahí conocimos a nuestro amigo, el ingeniero químico, al maestro geógrafo, al señor economista, a todos. Y nos hemos conocido en la construcción de la política pública en el Estado de México. Creo que hay resultados en estos últimos 30 años que nos han dado gran experiencia, que nos han permitido observar desde la perspectiva de nuestra tarea una serie de elementos. Y aquí hay algo que sí quiero señalar con mucha precisión. No se ha dado el enfoque apropiado a la Agenda 2030 desde la perspectiva gubernamental, por dos razones. La primera, no es ocurrencia, es una imposición de la etapa superior de la organización de la humanidad. Algo similar a lo que pasó cuando llegaron los españoles. Y la aritmética es muy clara y muy concreta. Después de 500 años de la invasión, que todavía acabamos de escuchar, los rezagos que tenemos en materia educativa, en infraestructura, en la capacidad, en la posibilidad de que los alumnos dicen, ¿por qué no termina? Pues porque no tienen para comer. Y dan su prioridad, y eso lo hemos vivido quienes hemos estado cerca del pueblo. ¿Por qué no tenemos la infraestructura apropiada? Porque la infraestructura apropiada regularmente se vicia en un proceso de corrupción en donde en vez de meter un material, meten otro. Y su durabilidad es mucho menor. Hasta los pavimentos, ¿no? Lo estamos viendo, viviendo. Va usted a otro país y los pavimentos tienen siglos. Aquí no. Cada año hay que renovarlo. Entonces, creo que hay ejemplos muy claros. Y aquí quisiera, y agradezco esa oportunidad, para reorientar el foco. Nos dan 10 años, la agenda es 2030 porque nos dan 10 años para alinear, como bien se dijo durante todo el día, la circunstancia del ajuste de la política pública en la administración de este país. Por un acuerdo firmado, que desde el 2015 se está diseñando la forma de adaptarlo. Y también se dijo aquí, me gustó mucho la participación de los ponentes, que dijo muy claro, no vamos a cumplir, no tenemos las cualidades y capacidades para hacerlo. ¿Y qué cree que va a pasar? Hay un precepto en lo que todos estaremos de acuerdo, que todos somos iguales, y la ONU determinó en el año 2000, dentro de los objetivos del milenio, que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo tiene la misma categoría y calidad. Nada más que no somos de la misma condición. Entonces nos dan 10 años, ya nos dieron la oportunidad jurídica, pero ¿qué va a pasar cuando en 10 años no tengamos los resultados? Y está el paradigma de que somos iguales. Bueno, van a llegar chinos, van a llegar alemanes, y con permiso ustedes no pudieron, les dimos 10 años, pero ni se han regresado los que nos quitaron durante los 500 años, ni nos van a otorgar ningún derecho posterior a ello. Entonces creo yo que ese enfoque habría que integrarlo al análisis de la Agenda 2030. Un segundo punto, la transformación siempre la ha hecho México con su pueblo. Y resulta, también se dijo aquí, que no se divulga que esa Agenda 2030 está en marcha, que tampoco se divulga ni se hace copartícipe a ellos. Yo hubiera querido, y esa era una pretensión, maestro, compañeros de la presidium, compañeros de asistentes, que supiéramos todo el pueblo de esta agenda,
que supiera todo el pueblo que es una agenda que nos pone, como decía el doctor, en una tesitura. No podemos hacer lo mismo que no tener los resultados que buscamos. Requerimos una gran alianza en el sector público, el sector social, el sector económico, en todas sus vertientes, que algo que tenía discusión con los compañeros de la Subsecretaría de Desarrollo, no deben ser solamente las organizaciones establecidas, Esas alianzas tienen que ser, y lo dijo el que vino de la Secretaría de Economía, cooperativa. Esa forma es la que más se acerca a la organización tradicional del pueblo de México. Ya no podemos, decíamos también, con el recurso público federal, estatal o municipal, resolver los problemas del pueblo. Hemos crecido, pero también han crecido los problemas. Y como no se atendieron en tiempo y forma, hay algunos que vamos a tener que resolver rápidamente, otros que no vamos a poder resolverlos. Como también sabemos, pues, es imposible, bajo las circunstancias y los requerimientos, lograrlo. También, la otra cosa, un factor de organización se requiere de la construcción de la unidad, y la unidad no se puede decretar. Es un trabajo de diálogo que nos lleve a los mexicanos a generar acuerdos. Y yo creo que estos acuerdos y este diálogo, y ahí sí le pido a la sociedad, de la que formo parte, orgullosamente, que pudiera hacer, como alguna vez comentamos, maestro Germán, una convocatoria a ese diálogo, un diálogo permanente, temático, que nos permita ir avanzando en la creación de la unidad que México necesita. La Agenda 2030 empieza el 1 de enero del 2020 y concluye el día último de diciembre del 2030. 10 años. La planeación que se está haciendo es por 6, de los cuales ya llevamos 2, nos quedan 4. Y luego viene, porque así estamos organizados políticamente, una lucha fratricida entre los partidos que ahora son 14 o 18, nos van a fracturar. Y no tenemos un solo acuerdo de desarrollo, porque cada interpretación de los gobiernos, insisto, supone que es la réplica de lo anterior. Y perdónenme, pero no lo es. No lo es, y yo les pido, respetuosamente a todos, que vean los acuerdos del año 2000, los acuerdos del milenio, que es la base de sustentación con lo que se genera la Agenda 2030. Y también les digo, hablamos de la heterogeneidad de lo que estamos compuestos. Hay diferencia de grados, hay, que decía el maestro, hay diferencia de escalas y hay diferencia de capacidades. Pero, insisto con el principio que comentaba al inicio de mi participación, las únicas veces que hemos triunfado ha sido por la unidad de todos los mexicanos. Necesitamos juntar los talentos de todas las estructuras sociales, no las determinadas por las estructuras económicas, que tienen otro interés, no necesariamente el de desarrollo. Tienen intereses de carácter económico legítimos, pero no tienen, se pensó hace unos años, de compromiso social, pues nomás en el discurso, quizás en la etiqueta, ¿verdad? Pero la verdad es que el pueblo sigue siendo arrasado. Estamos ahora disfrazados, y comentaba hace poco con algunos compañeros, tuve la oportunidad en este ejercicio de coordinación nacional de estar en Chiapas, y lamentable que San Cristóbal, por ejemplo, veamos a nuestros hermanos vendiendo en las calles una serie de artesanías, y resulta que los productores son alemanes, italianos y franceses, y lo comercializan en todo el mundo, y ya los chinos, hasta se ha hablado de eso, ¿no?, tienen el registro de la Virgen de Guadalupe. Y nosotros seguimos sin entender que la organización, de acuerdo a nuestra heterogeneidad, nos va a permitir definir el rumbo.
Yo no quisiera quitarles más tiempo porque me dijeron que 10 minutos, yo creo que con esto es suficiente. Ah, ahí se desprenden muchas cosas de ahí, Germán. Y yo creo que es importante que la sociedad sí determine con mucha precisión pues este análisis, que contemplen ese diálogo. De ninguna manera nos va a servir los esquemas, las estadísticas, los propios recursos que pudieran disponerse para ello, que pudieran tenerse de carácter internacional, si no estamos registrados. Hablaba el compañero economista, que es nuestra realidad, nuestro mercado y nuestra producción es total y absolutamente informal, por las condiciones que señaló. No hay recursos, no alcanzan los registros, cambian de giro, no les da un resultado, le dan otro, y total que tenemos un rezago que pega en las finanzas públicas porque no hay el ingreso y por lo tanto no hay el pago de los derechos correspondientes, y entonces se llega a un sistema de evasión, de ilegalidad, de supuesto Estado de Derecho, como decía también, hay muchas leyes, pero no se aplican, y no se pueden aplicar porque no hay a quien aplicárselas en la realidad. Y por otra parte, una dispersión de la organización social en las comunidades. Es increíble, y pongo el dato concreto para justificar esta apreciación. En Almoloya de Juárez, que es un lugar donde vivo desde hace muchos años, más de 30, el 70% de la población viene a las ciudades a trabajar. No hay empleo allá y se desatiende la producción. Y ahora las administraciones de hace unos años para acá han dispuesto que las tierras fértiles se conviertan sembrando casas, que es otro problema que tenemos que ver. Y además de una manera irracional, porque se están agotando los recursos. Luego entonces todo el problema es de organización, y eso ya no podemos pensar en que después lo vemos, como alguna vez nos dijeron, Germán, eso después lo vemos, ya no podemos verlo después, ¿eh? Es muy clara la definición del mundo, nos dan 10 años para revertir la inercia en la que vamos, o quedamos y preparémonos a hacer historia de una sociedad que tuvo la oportunidad de hacerlo, que vergonzosamente no podríamos corresponder a quienes nos heredaron este país, a quienes con su esfuerzo sudaron para tener las libertades que usamos y que hemos hecho libertinaje de ellas. Y no quiero decir que tenga que sufrirse, hablo desde la perspectiva indígena, que nacemos para ser felices, y la felicidad no puede ser plena si no se tiene la responsabilidad atendida. Y en ese sentido sí hablo a la conciencia. Y quise pedir la palabra desde el principio, desde la mañana que tuve la oportunidad de saludarte, te comentaba que era necesario, porque me imaginaba un evento así, bonito, lleno de valores, pero una interpretación equivocada en el objeto. Si de nada nos sirve que esté muy bien hecho el plan, de nada, cuando los tiempos son muy concretos. Y los tiempos y los recursos, particularmente el tiempo es el recurso que no se renueva, se va y no regresa. Y ahorita ya llevamos 2 años. Entonces, con esto quiero concluir y les invito a todos. Generemos la conciencia del compromiso con nuestro país, con nuestra familia, con el enfrentamiento que esta generación le toca con la historia. Y de ustedes, de todos los miembros de esta honorable Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pues se hizo para recuperar las capacidades y los talentos que la sociedad produce. Por eso me honro en formar parte de ello. Pero de ninguna manera creo que podemos hacer un acto que no tenga trascendencia. Y este debe ser uno de ellos. Está muy bien lo que se ha presentado, pero no tiene, si no tiene resultados, como decía el maestro, no nos sirve. Necesitamos que lo que se haga sirva. Muchas gracias a todos por su atención.